Diga conmigo, una serie. No sé, usted dice cuántos mensajes van a hacer. Mire, yo sé que 2 van a ser por lo menos, pero no sé si 3. Estoy viendo, estudiando un poco el tema. Y esta serie se llama El Método Williams. Dígame conmigo, El Método Williams. El Método Williams. Bueno, El Método Williams es el título de una película en España. De este lado, en Latinoamérica, se llamó King Richard. Es el título de una película en España, dramática y biográfica, en la película estadounidense del año 2021. De hecho, estuve viéndola, muy interesante y basado en una historia real. Esta película, El Método Williams, nos cuenta la historia de Richard Williams. Richard Williams es el padre de 2 de las mejores tenistas de la historia, Venus y Serena Williams. ¿Se acuerdan ustedes? Vivían ganando torneos. Y este padre fue un padre imperturbable que contribuyó a la educación de 2 de las mejores atletas del mundo en la disciplina del tenis. Él estaba impulsado, ¿sí? Realmente la sinopsis es que él estaba impulsado por una clara visión del futuro que estas chicas tenían, del don que tenían y del futuro que él proyectaba con ellas, y realmente creó un método poco convencional que no solamente tenía que ver con entrenamiento, pero con relacionamientos. Muy interesante. A ver, tenemos un video, si lo podemos poner. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Les han llamado. Les han dicho que había problemas en casa. Ah, vale, muy bien. ¿Quieren echar un vistazo? Llueve un poco para que estén entrenando, ¿no creo? ¿Las niñas no tienen que hacer deberes? Hacen siempre los deberes. Tandy es la primera de la clase. Line e Isa también. No hace falta que me diga que somos estrictos con nuestras hijas. ¿Sabe por qué? Porque ya lo sabemos. Es lo que hacemos. Mantenerlas fuera de la calle. ¿Quiere ver a las niñas? ¡Adelante! Tenemos futuras médicas, abogadas y un par de estrellas del tenis en casa. Las posibilidades de alcanzar el tipo de éxito del que habla son muy, pero que muy remotas. Vale, está cometiendo un error, pero allá usted. Mire cómo le dan a la bola. Muy bien. ¿Cómo os llamabais? Yo soy Venus. Yo Serena. Tranquilas, no están acostumbrados a ver a gente guapa como nosotros. Cuando salgáis ahí, no lo olvidéis. No vais a jugar solo por vosotras, vais a jugar por todas las chicas negras del planeta. No te voy a fallar. No podrías. Venus y Serena van a revolucionar el mundo. Venus y Serena Williams fueron las 2 de las mejores tenistas. Y me llama mucho la atención porque en el método una de las cosas que el padre, Richard Williams, hizo fue, primero, vivían en uno de los peores ambientes, en uno de los peores barrios de su ciudad, en uno de los peores ambientes. Y a pesar de que el ambiente de su ciudad o de su entorno era el peor, él logró crear un método donde pudo abstraerlas de ese ambiente, y a pesar del ambiente, a pesar de lo que pasaba a su alrededor, él pudo sacarlas de la calle y hacerlas entrenar y relacionarlas con la gente correcta para que no solamente estén preparadas, pero en la posición correcta cuando llegara la oportunidad. Y mire que se tuvo que pelear con el servicio social porque los agredían. Y yo estuve viendo la película. Tuvo que pelearse contra pandillas, tuvo que pelearse con el mismo gobierno que le enviaba a gente porque los denunciaban por abusar de sus hijas, hacerlas entrenar mucho. Y este hombre se paró contra todo y logró que 2 de sus hijas fueran las mejores tenistas de las mejores tenistas de la historia. De hecho, Serena Williams hoy para muchos es la mejor tenista de la historia. El Método Williams. Y esta serie que quiero compartir, que es una serie, son 2 o 3 mensajes encadenados sobre el mismo tema. Quiero poner énfasis a través de la palabra en tener una vida de crecimiento constante como hijos de Dios, más allá del ambiente que nos rodea.
Muchas personas culpan al ambiente que lo rodea de ser el responsable de cosas que le suceden. Yo creo que no es así. Quiero hablarte de los medios que nos acercan a ese crecimiento como hijos de Dios y decirte que así es como se vive en el propósito de Dios para nosotros. Voy a hablarte de medios de gracia a través de esta serie. Los medios de gracia. Algunas personas le llaman disciplinas espirituales. Yo estoy un poquitito, pero ya eso llegará en su momento, porque yo creo que son medios de gracia. Y este día quiero comenzar hablando cuál es la meta. Yo cuando veía lo que Richard Williams planificaba sobre sus hijas, él tenía la meta muy clara. Él tenía la meta, él sabía lo que había, el potencial que había en sus hijas, y tenía muy clara la meta a la que él tenía que llegar y a la que él iba a ayudarle a sus hijas a llegar. Y nosotros, los hijos de Dios, que estamos en esta tierra, tenemos una meta muy clara. Y Pablo, el apóstol Pablo, vamos a leer mucho a Pablo en esta serie, en sus epístolas, no solo habla de la centralidad de Cristo en todo, sí es cierto, pero él deja en claro que respecto a nosotros la meta es que lleguemos a ser como Cristo. Y es muy pretenciosa la meta. Que lleguemos a ser como Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11, voy a comenzar con esta escritura. Versículo 11 al 15, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Vamos a parar unos segundos aquí. Dice que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Por eso estos 5 ministerios se les llaman los dones de Cristo. Pero no voy a meterme en una clase de teología hoy, solo que tenemos que saber cuáles son los dones de Cristo, cuáles son los dones del Espíritu Santo. Estos son los dones de Cristo que dio a la iglesia, ¿no? Y habla de los apóstoles, de los evangelistas, de los profetas, pastores y maestros. Bien, la razón de ser de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, de los apóstoles, de los maestros, es preparar a la iglesia. Diga conmigo, preparar. ¿Para que quién haga la obra del Señor? La iglesia. Tenemos que evangelizar, necesito un evangelista. El evangelista está para ayudar a preparar a la iglesia, pero ¿quién es el que comparte las buenas nuevas? Nosotros. Nosotros nos cuidamos unos a otros. Nosotros oramos, buscamos al Señor. Nosotros estamos allí. Ahora, versículo 13, no me quiero desviar mucho. Este proceso o ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Versículo 14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Versículo 15, y este versículo 15 engloba mucho de lo que dice todo este pasaje, estos versículos. Dice, en cambio, diga conmigo, en cambio. O sea, si no soy inmaduro, ¿cuál es el objetivo? En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos, diga conmigo, en todo sentido. Hasta parecernos más y más, ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo tenía muy en claro que la medida de crecimiento de una persona es Cristo. O sea, a veces nosotros pensamos, bueno, conocí a Cristo, recibí al Señor, vine a la iglesia, ¿para qué?
y para no irme al infierno. Y a veces en nuestros... No he hecho culpas, pero digo, a veces en nuestro afán de querer ganar personas, lo que queremos nosotros es arrebatar las almas del infierno. Y eso es muy bueno, pero ese es el inicio de un proceso. ¿Sí me explico? Dios no te llamó a vos para arrebatarte del infierno. Dios te llamó a vos para ser como Cristo. ¿Sí me explico? Que uno de los beneficios de ser hecho como Cristo es que no terminemos con nuestra alma, no vaya al infierno. Bueno, ese es uno de los tantos beneficios. De hecho, hay muchos otros. Otros es que vas a vivir una vida mucho mejor, vas a tener paz, vas a ser una persona de fruto. Y hay muchos otros beneficios. Pero la medida es Cristo. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, Pablo le decía a los romanos, pues Dios conoció, ¿se acuerdan que primero dice, todas las cosas ayudan para bien? Bueno, luego dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. O sea, ¿para qué Dios los eligió? Para que sean profetas. Los eligió para que tengan un ministerio muy grande. Los eligió para que sean... No, los eligió para que fueran hechos a la imagen de su hijo. ¿Sabe cuál es si vos decís, ¿qué es lo que más va a honrar a Dios en mi vida? Si yo con mi vida quiero agradar a Dios y quiero que Dios sea feliz con mi vida en esta tierra, ¿sabés qué? No tiene que ver con cuántas veces prediques, con cuántas veces hagas cosas para Dios, aunque eso no estoy diciendo que es malo, pero lo que más Dios va a medir en nosotros es cuánto de Cristo hay en nosotros y se refleja en nosotros. ¿Sí me explico? El versículo 30 dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Yo veo en los escritos de Pablo y en las epístolas de Pablo, y voy a hablar de varias cosas, pero en las epístolas de Pablo veo ese deseo tan grande de que Cristo sea formado en las personas, de que ser hechos a la imagen de Cristo. Tal es así que Gálatas 4:19, Pablo le dice a los Gálatas, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán, o sea, esas especies de dolores de parto, dice él, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Pablo, no sé si él estaba buscando las multitudes, no sé si él buscaba... La verdad es que cuando yo leo algunas de estas verdades que he estado leyendo estos días, me doy cuenta que a veces nos hemos desviado un poco de lo que en la esencia, en la palabra nos enseña, que era la meta de la iglesia. A veces queremos muchas cosas que no tienen que ver con lo que Dios había mostrado. Y Pablo dice, yo realmente no estoy tranquilo, sufro dolores de parto por ustedes, siento como si volviera a sufrir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. O sea que era más importante el carácter que el número, era más importante la madurez que la cantidad, era más importante, si me explico, para Pablo, era más importante el avance personal que lo que podemos hacer para. Que no estoy diciendo, no estoy en contra de hacer para Dios, solo estoy diciendo que lo más importante en mi vida no es lo que yo hago para Dios, sino cuánto de Cristo he formado en mí. ¿Estamos aquí? El discípulo de Cristo, escuche esto, el discípulo de Cristo es la expresión de Cristo en este mundo, o debiera de ser la expresión de Cristo en este mundo. Cuando el mundo veía a los discípulos, decían, ellos han estado con Cristo. Ellos han estado con Cristo. Y nosotros deberíamos de ser la expresión de Cristo en este mundo. Por eso no podemos perder de vista que este es el objetivo nuestro. O sea, si usted dice, me pregunta, pastor, no sé para qué estoy en esta tierra. Mira,
Una cosa sé, estás para que Cristo sea formado en tu vida y estás para reflejar y ser la expresión de Cristo a este mundo. Ahora, ¿cuáles son las áreas en las que Dios te va a usar? Eso es otra cosa. Y es muy bueno descubrirlo, pero tenemos que tener bien en claro esto, ¿sí? ¿Estamos aquí? Estamos para que Cristo sea formado en mi vida de tal manera que yo sea la expresión de Cristo en este mundo. ¿Y por qué es necesario leerte estos versículos? Porque quiero mostrarte que la meta es muy clara. La meta es muy clara. Y necesitamos tener una meta clara, porque si usted no sabe a dónde va, ¿cómo usted va a calcular muchas cosas? Por ejemplo, cuando usted sale de viaje, si usted no sabe a dónde va, usted sale con el auto solo a dar vueltas, es muy probable que usted pase por ciertos problemas, ¿verdad? No sé para dónde voy. Es muy seguro que usted si usted sabe a dónde va y tiene muy claro a dónde va, después ya usted verá qué camino me lleva a dónde voy. Y de eso voy a hablar un poco en esta serie. ¿Cómo voy llegando a donde tengo que ir? Pero lo primero que tengo que tener en claro es a dónde voy. Ya ve usted que hoy usamos las aplicaciones de GPS, el Waze, el Google Maps. La mayoría de las aplicaciones, si usted le pone una dirección para llegar, le muestran 2 o 3 caminos, ¿verdad? Un camino es más rápido, pero tiene peaje. Después le muestra un camino alternativo y le dice, este sin peaje, pero tarda un poco más largo. Algunos son más enredados. Y las aplicaciones más modernas como el Waze me encantan porque en tiempo real le dice por cuál conviene agarrar. Sí, porque el que usted piensa que es el más rápido, aquí en Mar del Plata no tenemos casi problemas de tránsito, la verdad es que son muy poquitos. Pero yo que a veces me muevo en ciudades como Buenos Aires, como Querétaro, ni se diga, y en México o en otras ciudades donde hay muchos problemas de tráfico, mire, no importa cuánto conozcas la ciudad, yo no salgo a manejar si no pongo el Waze. ¿Por qué? Porque el Waze es el que me avisa si acá está atorado, si allá está atorado, por dónde me conviene agarrar. Y a veces el que vos creés que es el mejor camino no es el mejor por el momento. Te conviene agarrar el otro que es más largo, pero vas a llegar más rápido, ¿no? Y siempre tenemos que tener en claro cuál es la meta. ¿Cómo vamos a llegar? Lo vamos a hablar. Pero la meta, diga conmigo, es Cristo. Que Cristo sea formado en mi vida. Pero hablando del camino, me voy a adentrar, no voy a tomar tanto tiempo, pero hablando del camino, necesito decirte que el proceso es importante. El proceso es importante también. Es importante, o sea, yo tengo claro cuál es la meta, bueno, pero el camino, el proceso es muy importante. El crecimiento espiritual, ¿cuántos coinciden que es algo que solo Dios nos puede dar? ¿Sí? Es trabajo de Dios. ¿Se acuerdan? Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, y no hablaba solo de números. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Es trabajo de Dios. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que entender esto, y por eso quiero poner en este primer mensaje de esta serie, quiero dejar bien en claro que si somos seguidores de Jesús, si somos discípulos del Señor, es por gracia. O sea, no es que yo fui tan bueno. No, sí, cómo no, si yo era hijo de, o yo soy así, o soy asado, mirá qué maravilla que soy, ¿cómo el Señor no me va a elegir? ¿Cuántos saben que no hay ningún mérito en nosotros, verdad? Si hoy estamos aquí, ¿saben qué es? Es pura gracia y misericordia de Dios. No es merecimiento, no es que usted fue más bueno que otro. ¿Sí? Yo más de una vez le doy gracias a Dios cuando veo algunas situaciones, cuando veo algunas cosas, le digo, Señor, yo podría estar ahí. Y yo solo es por gracia que hoy te sirvo, solo es por gracia que hoy estoy con vos, solo es por gracia. Pero el hecho de que sea el Espíritu Santo el que trabaja dentro nuestro y hace que Cristo sea formado, no significa que nosotros no vamos a hacer nada. No significa que no pongamos de nuestra parte. ¿Me explico? Todos nosotros tenemos que poner también algo de nuestra parte. Hay
hay algunas cosas que tenemos que hacer como respuesta al trabajo del Espíritu Santo, a la gracia de Dios sobre nosotros. Esto es como decir, yo te voy a regalar, te voy a regalar esto, ¿no? Y si yo te digo, es un regalo, ahí lo tenés, pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tomarlo, recibirlo. Ahora, si yo te tengo el regalo ahí y vos no lo recibís, hay algo que tengo que hacer de mi parte. ¿Qué es? Tomarlo. Por eso a mí me gusta, no me quiero adelantar ni a la semana que viene, pero a mí me gusta hablar de medios de gracia, porque es como que Dios me da el regalo y yo lo tengo que agarrar. No me gano el regalo, pero necesito tomarlo, ¿sí me explico? Necesito tomarlo. Y eso es lo que le decía. Hay una escritura, dos escrituras que voy a fundamentar hoy, que en cuanto a lo que Pablo le decía o escribía en sus cartas, y lo que le decía a los corintios respecto a la vida en Cristo, está reflejado ahí en 1 Corintios capítulo 9, cuando Pablo habla de la carrera. 1 Corintios 9, 24 y 25. Me gustan las epístolas del Nuevo Testamento, porque las epístolas fueron escritas para los primeros cristianos, y que eran gente como vos y como yo, que hoy estamos empezando a caminar en la vida, o que estamos o ya tenemos tiempo caminando en la vida cristiana, y nos enseñan estas verdades. Dice 1 Corintios 9, 24 y 25, dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio sino uno solo. Pues nuestra vida, mire, me gusta esta versión, nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Nuestra vida como seguidores de Cristo es ¿qué? Como una carrera. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Vivamos bien. Otra versión más tradicional, dice, corran de tal manera que tengan el premio. Así que, ¿es importante el proceso o no? Sí. ¿Es importante el proceso o no? Por supuesto que es importante. No podemos tomarnos el hecho de que Dios sea un Dios de gracia, no significa que yo me voy a sentar a hacer la plancha y no voy a poner nada de mi parte y que Dios haga todo. Y no estoy en contra de eso, porque no se trata de mis esfuerzos, pero sí de saber correr. De saber aprovechar la gracia del Señor. Dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Vuelvo al punto. Si usted va a correr una maratón y se come 1 kilo de chinchulines la noche anterior, le va a costar, ¿verdad? Si usted se está preparando para una carrera, imagínese, se come 3 hamburguesas la noche anterior, el rato anterior. Yo soy muy fanático del fútbol, me encantan las historias de fútbol, me encanta el fútbol, y me acuerdo que cuenta la leyenda, no sé si es así, yo no vivía en aquel entonces, que había un futbolista que le decían el Charro Moreno, o sea, se llamaba el Charro Moreno, que dicen que se iba a la casa, se comía 3 platos de ravioles y después iba a la cancha y jugaba. Hoy no lo podría hacer. Se comía un puchero de gallina y después iba a jugar. Yo no sé si era tan así. Pero yo realmente, si quiero correr bien la carrera, tengo que hacer lo que me perjudique, ¿me explico? Y a veces los hijos de Dios hacemos muchas cosas que nos perjudican en este proceso de que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Sí me explico? Hacemos muchas cosas que nos perjudican. Yo sé que no tiene que ver con mis esfuerzos, y yo sé que ninguno de nosotros somos perfectos, pero muchas veces pareciera que somos insistentes en hacer cosas que nos perjudican en el hecho de que Cristo se ha formado en nuestra vida. Nuestra vida es como una carrera, y en esa carrera tenemos que saber correr. Diga conmigo, saber correr. De hecho, hay que saber correr. No es lo mismo una carrera de velocidad que una carrera de resistencia, ¿sabe usted? Yo me ha tocado, me acuerdo en la escuela,
la verdad es que corría bastante rápido yo. Era bastante rápido para correr. O sea, sabía de 0 a 100 la hacía rápido, ¿no? Corría rápido, pero me acuerdo que una vez nos pusieron a trotar o a correr, no me acuerdo cuántos kilómetros eran, dando vueltas a una cancha. Y yo arranqué con todo, como era medio rápido, ¿no? Y me sentía, y a veces le sacaba media vuelta, una vuelta a los otros. El problema fue después de la cuarta, quinta vuelta. Me di cuenta que ya las piernas no me respondían porque me había gastado la mayoría de la energía en querer ser rápido y no me guardé energía para terminar la carrera. Además está decir que no llegué ni en los primeros puestos ni cerca, ¿no? Porque enseguida no supiste correr la carrera. Y hay que saber correr la carrera. ¿Sabe que hay que saber vivir? Los hijos de Dios tenemos que saber vivir. Chicos, jóvenes, hay que saber vivir. Sepan vivir. Aprendamos a vivir, a correr esta carrera. Ahora, respecto a esto, hay otra escritura. De hecho, esta escritura que le voy a leer ahora va a ser probablemente la que nos va a llevar por toda lo que resta de esta serie. Hay una escritura que es un consejo de Pablo a un pastor, un ministro llamado Timoteo. Le escribió algunas cartas. Y respecto a la vida cristiana, Pablo le estaba hablando a Timoteo. No voy a leer todo Primera de Timoteo, es muy interesante el libro, si no, no terminamos nunca. Pero en Primera de Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 1, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Versículo 7 le dice así: rechaza lo profano y los cuentos supersticiosos, asegúrate de fortalecerte en el ejercicio espiritual. Porque aunque el ejercicio físico es útil hasta cierta medida, el ejercicio espiritual es más útil aún, pues trae consigo promesa para la vida presente y para la vida venidera. Miren, entre algunas amenazas contra la fe que vendrían y iban a hacer daño, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: mira, vienen tiempos bravos. De hecho, cuando yo leía lo de Timoteo, decía, no estamos tan lejos de eso. Hoy, año 2025, no estamos tan lejos de eso en la sociedad en la que vivimos. Y Pablo le dice, mira, vienen amenazas contra la fe que van a venir, van a hacer daño. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes lo que tenés que hacer vos? Que Timoteo no solamente era para cuidarse él, pero para poder cuidar a otros. Él era un ministro, un pastor. Le dice, empezá a ejercitarte espiritualmente. Diga conmigo, ejercitarse espiritualmente. Otra versión dice, ejercítate para la piedad. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso antes de terminar hoy. Ejercitate espiritualmente. Toma pasos para practicar tu vida espiritual. ¿Sabe qué? De hecho, esta serie, lo que te quiero hablar es de el ejercicio espiritual. Ya ve que ya empezamos febrero. Enero es el mes donde decimos que vamos a hacer todas las dietas. Ya para febrero, la mitad de las dietas que decíamos que íbamos a empezar en enero, no la empezamos, ¿verdad? Pero todavía en el principio del año estamos con las ganas de decir, este año bajo de peso, este año hago esto, este año hago el otro. Bueno, quiero hablarte en este mes de febrero y quiero hablarte para el futuro. Necesitamos ejercitar la vida espiritual. Vivimos en un mundo tan material, es tan fuerte la tendencia al raciocinio en esta época en la que vivimos, donde todo tiene que entrar por la cabeza y todo tiene que ver. Hay tanta filosofía, tantas corrientes de pensamiento, que a veces perdemos el ejercicio de la vida espiritual. ¿Sí me explico? Y no hablo de el ejercicio espiritual por si servís a Dios, porque tenés que aprender a hacer algo, hablarle a alguien. No. Hablo de para vos mismo, porque acordate que la meta no tiene que ver con lo que haces, sino con el Cristo que es formado en tu vida.
La meta, acordate que la meta para vos y para mí no es otra cosa más que Cristo formado en nosotros y nosotros siendo la expresión de Cristo al mundo. Bueno, necesitamos ejercitar la vida espiritual. El ejercicio espiritual es más útil aún porque trae promesa para la vida presente y para la vida venidera. ¿Cuántos saben que hay una vida más allá de esta en la que vivimos hoy? El ejercicio espiritual. ¿Cuánto hace que no ejercitas tu vida espiritual? ¿Cuánto hace que no ejercitamos la vida espiritual? A veces le flojeamos a la vida espiritual. A veces nos metemos tanto y a veces son los problemas, las situaciones de la vida, las ocupaciones nos hacen desviarnos del ejercitar la vida espiritual. Iglesia, para que Cristo sea formado en mí, necesito ejercitar mi vida espiritual. ¿Estamos aquí? Timoteo tenía varios años bajo el ministerio de Pablo. Para cuando Pablo le habla, ya tenía, algunos dicen que entre 12 y 15 años ya trabajando en la obra del Señor bajo el pastorado o el mentoreo del apóstol Pablo. Y ante el clima reinante tenía que tomar varios pasos prácticos. Él estaba en la ciudad, Timoteo para este entonces se cree que vivía en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad terrible, centro de un montón de idolatría, de un montón de cosas. Y él vivía allí. Y años atrás, Pablo le había advertido a los creyentes de Éfeso que iba a venir todo esto. De hecho, Hechos 20, versículos 29 y 30, es la historia que la última vez que Pablo ve a los ancianos de Éfeso, Pablo había vivido en Éfeso, Pablo había pasado tiempo, eran hijos espirituales de Pablo, y le dice a los ancianos de Éfeso, entre muchas cosas, le dice: yo sé que después de marcharme vendrán lobos rapaces entre ustedes y querrán destruir el rebaño. Dentro del grupo de ustedes se levantarán hombres queriendo pervertir lo recto para lograr que los creyentes los sigan a ellos. O sea, muchos años antes de que Pablo le escriba esto a Timoteo, ya le había dicho lo que iba a pasar. Y Timoteo en ese entonces, para entender el contexto histórico, estaba viviendo eso. Había una corriente de enseñanzas y de cosas. Y ya ve que cuando hay muchas corrientes de enseñanza y de pensamiento, hay mucha confusión, ¿verdad? Como estos días. Vivimos en días de mucha confusión, donde se aplicaría aquel dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Vivimos en días de mucha confusión. E iglesia, entiendo de parte del Señor, cuando el Señor comenzó a hablarme de esta serie de mensajes, que necesitamos estar alertas en estos días de confusión. Necesitamos estar alertas. Por eso tenía que ejercitarse espiritualmente, ¿por qué? Porque él era el responsable de llevar aún enseñarles a muchos otros el camino. Así que usted y yo también somos responsables no solamente de mantenernos en el camino, pero también de ser la expresión de Cristo para otras personas. ¿Cuántas personas hay allá afuera esperando una persona como vos o como yo, un hijo de Dios como vos y como yo, que estemos llenos del Señor y podamos guiarlos a ellos en una época de confusión como esta? Hay personas que están esperando eso. Y por eso es importante el ejercicio espiritual. El antídoto contra el error que vendría, que Pablo le había hablado a los ancianos años antes y que le dijo a Timoteo: ya está pasando, era ejercitarse en la verdad, en la piedad, en su espíritu. Y me queda un punto más y vamos a concluir hoy. ¿En quién está puesto el enfoque? Cuando hablamos de ejercitarnos, escuche bien, ¿en quién está puesto el enfoque? Y respondernos esta pregunta nos va a ayudar en el proceso. Por ejemplo, Primera de Timoteo 4:7, la versión Reina Valera dice: desecha las fábulas profanas y de viejas.
no es algo peyorativo lo que dice ahí, pero las fábulas que se le decían las fábulas de viejas, en la cultura de aquel entonces, en aquel mundo, era que a veces las abuelas o las madres le contaban cuentos a los chicos para que se vayan a dormir, ¿sí? Cuando se iban a dormir. Entonces les inventaban... Chao, me estaba saludando. Entonces les inventaban cuentos a los chicos, ¿no? Les inventaban todo un cuento hasta que el chico se dormía. Las nanas, Entonces, eran fábulas, ¿no? Por supuesto, eran fábulas, mitos. Entonces, al otro día, decían algunos que tenían que acordarse de cómo venía la fábula para seguirle el cuento al chico, ¿no? Y bueno, y Pablo lo decía de esta manera, como diciéndole, mirá, todos son todos cuentos. Tené cuidado, desechá todos esos cuentos y ejercitate para la piedad. Según la Real Academia Española, la palabra ejercitarse es usar reiteradamente una parte del cuerpo o una facultad psíquica con el fin de estimular su actividad. ¿Qué es ejercitarse? ¿Sí? Si yo necesito hacer ejercicio en las piernas, tengo que agarrar un aparato y ejercitar piernas, ¿no? O estoy haciendo cierto ejercicio porque estoy haciendo piernas, otros que están haciendo pectorales. ¿Cuántos de acá van al gimnasio, no? Tenés que ejercitar, ¿no? Una parte del cuerpo, o una parte, o una facultad psíquica, ¿no? O sea, olimpiadas matemáticas, tengo que rendir un examen, necesito estudiar, ejercitar. Y Pablo le dice a Timoteo, ejercitate para la piedad. ¿Y qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Según la Real Academia Española, la piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, el tener devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, inspira actos de amor y compasión. La palabra piedad tiene una connotación personal y tiene que ver con una actitud personal para con Dios. De hecho, piedad tiene que ver con mi actitud para con Dios. Ejercitate para la piedad. Ejercitate en cuanto a tu relación y tu actitud, tu devoción a Dios. Una persona piadosa es una persona que dejó de centrarse en sí misma para centrar su vida en Dios, porque teme y ama a Dios. Bueno, si se dará cuenta, no estoy tan lejos del primer mensaje de este año. Primero lo primero. Antes de hablarte de los medios de gracia, necesito decirte que ¿por qué lo hago? No, porque quiero estar mejor. ¿Por qué me quiero poner las pilas? ¿Por qué quiero empezar a orar? ¿Por qué quiero empezar a leer la Biblia? Y porque necesito estar mejor yo, porque necesito salir de esto, necesito salir de aquello. Entonces quiere decir que lo que estás haciendo está centrado en vos. ¿Sí me explico? Una vez alguien me dijo, pastor, a ver si podemos hacer algo. Mira, a ver si armamos, pastor, ¿por qué no armás una actividad evangelística? Porque yo necesito, si no me siento mal, si no hago eso. Y yo le dije, a ver, ¿para qué servís? ¿Para vos? ¿O para Dios? ¿Sí me explico? Mi pregunta fue, ¿por qué lo haces? ¿Para que a vos te haga bien? No estoy diciendo que no hagas algo que te haga bien. Solo estoy preguntándote dónde va a estar centrada tu vida. Porque realmente ejercitarse para la piedad tiene que ver con centralizar a Dios en mi vida. Que Él sea mi meta. ¿Cuántos saben que nosotros no estamos para que Dios... O sea, nuestra relación con Dios no es para que Dios nos haga mejores a nosotros o para que Dios nos ayude a nosotros? Mi relación con Dios tiene que ver con que yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. No es que trato de hacer bien las cosas con Dios para que no me vaya mal. ¿Sí me explico la diferencia de enfoque? No, mira, voy a tratar de hacer lo que a Dios le gusta porque yo quiero andar bien. No, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque yo quiero centrarlo a Él en mi vida. Yo quiero que Él esté agradado conmigo. Yo quiero agradarlo a Él. Yo quiero servirlo a Él. Él es el centro, no yo. La pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer es, ¿Dios es el centro de mi vida? ¿O yo soy el centro de mi vida y Dios es algo periférico que está
para ayudarme o para mejorarme. ¿Estamos aquí? Ejercitarse para la piedad tiene que ver con eso. Las acciones de la persona piadosa son primeramente complacer a Dios. Hago esto no porque me complace a mí, pero porque le complace a Dios. Porque quiero estar bien con Él. Todo creyente tiene que crecer en esto llamado piedad, ¿sí?, hacia Dios. Y a veces es complicado porque no vemos a Dios, porque vivimos en un mundo tan hedonista. ¿Qué es hedonismo? Todo tiene que ver con yo sentirme bien, todo tiene que ver conmigo. ¿Estamos aquí? Vivimos en un mundo tan hedonista, pero tenemos que aprender a oír a Dios, a hablar con Dios, a obedecer a Dios, porque no todo mundo centra su atención en Dios, aun cuando sirve a Dios. No todo mundo centra su atención en Dios. Aún yo puedo servir a Dios, pero ser yo el centro. Mirá cómo sirvo, mirá cómo toco un instrumento, mirá qué bien que predico, mirá qué bien que hago esto, mirá qué bien que hago el otro. Entonces, finalmente, ¿mi servicio a Dios tiene que ver conmigo o tiene que ver con Él? Yo lo que quiero es complacer a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sabes cuál es el antídoto para crecer en estos días y para sobreponernos en estos días? Ejercitarnos en la piedad. Y el ejercicio espiritual tiene que ver con poner a Dios primero. Mire, hay un autor llamado Jerry Bridges que definió piedad como esto. Escuche bien, él hizo su propia definición de piedad y me encantó. Piedad la definió como devoción a Dios que resulta en una vida que agrada a Dios. Me encantó. Devoción a Dios que resulta en una vida que agrada a Dios. Según Bridges, la práctica de la piedad es primeramente cultivar una relación con Dios. O sea, no, voy a orar para estar yo mejor. Entonces también podés ir y meditar, ¿no? Para sentirte vos mejor, andá a hacer yoga, andá a hacer esto, el otro. Algunos que hacen eso dicen que después de eso se sienten mejor. Y no es que no les creo que se sienten mejor. Sencillamente son cosas en las que ellos están centrados. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, la verdadera piedad es primeramente cultivar una relación con Dios porque lo agrado a Él, porque lo amo a Él, porque Él es lo primero en mi vida y porque yo estoy para servirlo a Él. Él es el centro y yo giro alrededor de Él. ¿Sí estamos aquí? La clave para crecer en piedad es sacarnos a nosotros mismos del centro de la escena para poner a Dios en el centro de la escena, porque Él es el centro de todo. Jesús es el centro de todo. Y quiero terminar este día, antes de orar, ya le dije que ahora que terminemos quiero orar. Quiero terminar este día concluyendo en que si estamos en Cristo, Él es nuestro todo. Jesús dijo en Juan 15, lo hemos leído en alguna ocasión no hace mucho, versículos 4 y 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como una rama no puede producir fruto a menos que permanezca siendo parte de la vid, así ocurre con ustedes, no pueden llevar fruto a menos que permanezcan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué dice que van a hacer? Producirán mucho fruto, porque lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Y Jesús, en todo este pasaje, no lo voy a leer, terminó diciendo que el fruto, que realmente el verdadero fruto, cuando hay fruto, cuando el discípulo lleva fruto, de hecho la prueba del discípulo es el fruto, en el fruto es glorificado no el discípulo, sino el Padre. El fruto no es para mostrar yo, mirá cuántas almas gano para Cristo, mirá cuánta gente esto, mirá cuánta gente sano, mirá cuánta gente es esto. No. Dice que el fruto de aquel que está permanecido en Cristo, que permanece en Cristo, el fruto en eso es glorificado el Padre. Yo me corro del centro de la escena y el fruto es para que Dios se lleve toda la gloria. Su promesa de permanecer en nosotros es vigente. Permanezcan en mí, yo voy a estar en ustedes. Permanezcan en mí, yo voy a estar en ustedes. Así que si estamos en Él, el fruto va a estar asegurado. Vamos a practicar
el estar en su presencia. Y la próxima semana yo voy a seguir hablándote de algunos medios de gracia. De hecho, tengo una paradoja en la que quiero, o una contradicción fundamental. Solo te adelanto una pregunta de la semana que viene: ¿disciplinas espirituales o medios de gracia? Pero es algo de lo que yo te quiero hablar la próxima semana. Quiero cerrar este día diciéndote que si practicamos el estar en su presencia, si nos centramos, si nos alineamos hoy con Dios y le decimos: Señor, quiero ejercitarme en la piedad, quiero que vos seas el centro, iremos por buen camino. Póngase de pie este día. Iremos por buen camino. Vamos a ver resultados como el señor Richard Williams, ¿no?, que vio muchos resultados. Alineémonos con Dios este día. ¿Puede usted, un minuto nada más, puede usted orar y decirle: Señor, hoy decido alinearme con vos? Cierre sus ojos. Señor, hoy decido alinearme con vos. Tal vez este día podemos terminar diciendo: yo sé que vivimos días difíciles, pero hoy decido yo quitarme del centro de la escena y ponerte a vos en el centro de la escena. Que todo lo que haga, que todo lo que viva, que todo lo que respire, Señor, que todo lo que mi vida haga tenga que ver con vos. Yo quiero que vos estés en el centro de la escena de mi vida. Señor, si voy a ejercitarme, no es para yo ser un mejor cristiano, es para que vos te agrades y mi fruto te glorifique. Vos estás en el centro de la escena. Señor, te pido durante este mes de febrero y durante esta reunión y las próximas reuniones que tu Espíritu Santo nos hable. Podamos tomar, Señor, el desafío de recomponer una relación contigo y ejercitar nuestra vida espiritual, porque hay un mundo que necesita a Cristo y el Cristo está en nosotros. Cristo no es un mensaje, Cristo no es una doctrina, Cristo no es un sermón, Cristo es una realidad. Y el mundo lo va a encontrar en nosotros. Ejercitémonos en la piedad.